Buenos días, soy Mario de la Navidad y en este vídeo analizaré brevemente el libro de Buen Amor. Antes de nada, creo que resulta oportuno introducir algunos datos biográficos sobre Juan Ruiz a fin de entender las fuentes de la obra, pues estas no son solo occidentales sino también orientales y dentro de estas musulmanas y judías. Bien, Juan Ruiz nace en Al-Ándalus hacia 1295-1296 en la actual provincia de Jaén. Cuando tenga unos 10 años va a pasar a vivir a Castilla y desde 1312 va a comenzar una carrera eclesiástica. Para 1330 ya ha escrito la primera versión del libro de Buen Amor y va a aparecer una segunda versión en 1343 y es encarcelado. La crítica se ha cuestionado si el hecho de que la obra aparezca en forma de autobiografía narrada resulta de un posible carácter autobiográfico real o si se trata más bien de una alegoría literaria. Pero es que en realidad esto nos da igual, porque lo importante es la tematización del inconsciente ideológico sobre el texto y no buscar equiparar vida y obra como si se tratase de un espejo. Ahora vayamos con la estructura de la obra. Se trata de un extenso poema de 1728 estrofas que podemos dividir en 7 elementos. El primero de ellos es un hilo narrativo autobiográfico con digresiones y que suponen la base estructural del poema. Segundo. Bien, lo leo de este libro de Julio Rodríguez Puertolas, en que me he basado para este estudio. El hilo narrativo es el siguiente. Después de una invocación a Dios y explicación de sus propósitos, comenta el poeta un pasaje de Aristóteles y afirma que el mundo se afana por dos cosas: procurarse el sustento y buscar el trato de mujer. Confiesa su gran inclinación hacia las mujeres y comienza a narrar sus aventuras. Fracasa en sus primeras tentativas y disputa entonces con Don Amor, a quien reprocha sus engaños. Don Amor le da sagaces consejos que completa Doña Venus y Juan Ruiz emprende su cuarta aventura. Enamorado de la joven viuda Doña Andrina, busca los buenos oficios de una vieja tercera, trotaconventos, con cuya intervención concluye la empresa fácilmente. Es de advertir que en este episodio el amador de Doña Andrina es a veces otro galán, Don Melón de la Huerta, en quien se transmuta la persona de arcipreste. Tras otros breves sucesos, el arcipreste va a probar la sierra y tiene encuentros con 4 serranas que le inspiran otras tantas composiciones. Se acerca entonces el tiempo de Cuaresma y el poeta describe en un largo episodio la pelea alegórica entre aquella y Don Carnal. La Cuaresma vence primeramente en el miércoles de ceniza, pero Don Amor regresa triunfante el día de Pascua, haciendo huir a su enemiga. El retorno de Don Amor, a quien salen a recibir todas las gentes, clérigos, elegos, fraires, monjas, dueñas, joglares, es escrito como una auténtica apoteosis. Vuelven a reanudarse las aventuras galantes y Juan Ruiz se enamora de la monja Doña Garoza, que le recibe por su buen servidor, pero muere aquella y Juan Ruiz busca consuelo pretendiendo a una mora. Muere a su vez otra conventos y el arcipreste face su planto, denostando y maldiciendo la muerte. Después de algunas digresiones sobre las propiedades que las dueñas chicas han, sobre el criado pícaro Don Furón, mozo del arcipreste y de cómo se ha de entender su libro, siguen varios gozos de Santa María, cantares de escolares y de ciegos, cánticas de loores a la Virgen y termina el poema con la cántica de los clérigos de Talavera. A lo largo de la narración se intercalan las mencionadas fábulas o cuentos en número de 32 que se ponen en boca de los personajes que dialogan o aconsejan. El segundo de los elementos va a ser una colección de 32 fábulas y exempla a partir de una castellanización de estos. Los exemplum tienen tradicionalmente una intención didáctica y moral, pero en esta obra, además, van a servir a los propósitos personales del arcipreste y ejemplificar así una visión del mundo, la de la crisis feudal.
En tercer lugar, vamos a encontrar una serie de digresiones de tipo moral, ascético o satírico. También el uso del ars amatoria de Ovidio en los consejos que don Amor da al arcipreste, así como otros textos latinos atribuidos a Ovidio. En sexto lugar, los episodios alegóricos, entre los cuales destaca el combate entre don Carnal y doña Cuaresma, el recibimiento hecho a don Amor y don Carnal, y la descripción de la tienda de campaña de don Amor. Y finalmente una serie de elementos juglarescos al estilo clerical La Cuadernavía, pero modificándolo, y es que en la obra se van a mezclar versos de 14 y 16 sílabas, y es que esta ruptura formal puede entenderse como otro síntoma de la crisis feudal de la fragmentación concepción orgánica de la fragmentación de la concepción orgánica de la sociedad, ¿no? Ahora vayamos a las fuentes occidentales. Vamos a encontrar base en la Biblia, los Evangelios, la patrística, Platón, Ptolomeo y Aristóteles. Y este último es clave, no solo por constituir la base del organicismo, como explico en el vídeo, sobre organicismo, sino también por cómo, a través de una cita suya, se van a señalar los móviles materialistas de la humanidad, que son la reproducción sexual y el mantenimiento físico. El mudejarismo me va a servir de puente entre el occidental y el oriental, pues Juan Ruiz va a rechazar el juego, el vino y los excesos, pero no va a lograr arrepentirse del su erotismo, ¿no? Y esto se puede entender como una influencia musulmana, pues en el Ramadán leemos: del beber vino tú sei bien guardado, ¿no? Un segundo, que me voy a sonar. Ahora vamos con lo oriental, ¿no? Y es que el mundo musulmán y judío formaban parte de la realidad del siglo XIV, ¿no? Y es una corriente que no es solamente cultural, como podría ser los textos clásicos, sino real. Y en lo que a la influencia musulmana respecta, se ha señalado una relación entre el libro del arcipreste y la autobiografía erótica de Aben Hazam, que es un autor andalusí de la Córdoba musulmana del siglo XI, con su Collar de la Paloma o Tratado sobre el amor y los amantes. Más cosas. Tenemos también el problema del fatalismo y la libertad del individuo a partir de la astrología, que es entendida como ciencia. Hoy me voy a ahorrar las bromas, pero en el propio texto es citada como tal, como ciencia. Y además se dice que muchos sabios afirman que cuál es el ascendente, la constelación del que nace, tal es su fado, es su don. Por tanto, resulta inútil todo intento de luchar por cambiar un destino inexorablemente marcado por el hado astrológico. Ahora bien, por encima de la influencia de los astros está Dios mismo. Por ello, si el hado es fatal, irreductiblemente natural, y es Dios el autor de este, por serlo de los astros que actuarán sobre el hombre, Dios sería quien nos indujera al pecado de la lujuria. Ya la hemos liado, pero es que encima Dios crea a la mujer, y por lo tanto la atracción sexual. Si bien es cierto que existe la posibilidad de un fondo agustiniano con respecto al libre albedrío, frente al tomismo, si nos vamos al Corán, podemos leer: los hombres se hallan totalmente sometidos al poder absoluto de Dios. Por otro lado, además de que alcahueta es una palabra árabe, sabemos que Juan Ruiz tenía conocimientos de instrumentos arábigos, y es que así ocurre en el recibimiento a don Amor, con instrumentos tal que la guitarra morisca, el corpudo alaúd o la zambomba. Y asimismo, si nos vamos al retrato que hace de la mujer ideal, se va a decir que los dientes han de ser un poco apartidillos, y esto no corresponde al ideal estético europeo, sino al árabe, pues sería el propio Mahoma quien tuviese los dientes de esta forma. Ahora vamos con la influencia judía, y es que este tío es bien antisemita y va a decir que los judíos son un pueblo de perdición, malvados, crueles, todo lo que queráis, ¿no? Y sin embargo va a beber de un género moralizador y didáctico, la macama, que es modificado por los judíos del sur de Francia y de Cataluña entre los siglos XII y XIV, pero que a su vez proviene de la tradición árabe. ¿Y por qué va a elegir Juan Ruiz la macama cuando es tan antisemita?
pues por la flexibilidad biográfica ficticia que le permite, y es que podemos poner en relación el libro de Buen Amor con Libro de Delicias, que es escrito por el médico judío barcelonés Joseph Ben Meir Ibn Sabarra. Y cito de aquí, donde en el libro este que menciono, en el libro de Delicias, el protagonista y narrador aparecen fundidos en un solo personaje, identificado con el autor, el cual interviene en una sola y bastante floja narración, que sirve para encuadrar debates, disertaciones, aforismos, proverbios, retratos, parodias, cuentos y fábulas que, a su vez, pueden introducir otros cuentos y fábulas. El libro de Delicias comienza y acaba con piezas explanatorias y dedicatorias de la obra en verso lírico al principio y en prosa rimada al final, lo que recuerda la versión de 1330 del libro de Buen Amor, con sus líricas a la Virgen al principio y su epílogo en verso narrativo. También tenemos influencia de la compilación de Berechab ben Natronai a Nakdam, bajo el título de Fábula del Zorro. Y es que de esta colección 19 casos van a encontrar su paralelo en el libro de Buen Amor. Con todo, vamos a tratar de encontrarle sentido a la obra. El autor va a aludir a intenciones y mensajes más o menos ocultos, ¿no? Va a decir: quiera bien entender y bien juzgar mi intención por lo que fiz en la sentencia de lo que y dice, enon al son feo de las palabras, e según derecho las palabras sirven a la intención, enon la intención a las palabras. También dice: entiende bien míos dichos e piensa la sentencia. Y asimismo, en general, a todos fabla la escritura, los cuerdos con buen seso entendrán la cordura, los mancebos livianos guárdense de locura, escoja lo mejor el de buena ventura. Las del buen amor son razones encubiertas, trabaja do fallares las su señal ciertas. Si la razón entiendes o en el seso aciertas, non dirás mal del libro que ahora reyertas. Y va a continuar también, y otro fragmento dice: Fizvos pequeño libro de texto, mas la glosa non creo que es chica, antes bien gran prosa, que sobre cada fabla se entiende otra cosa, sin lo que se alega en la razón fermosa. Fácilmente vamos a poder relacionar estos fragmentos con la idea de salvar las apariencias, tal y como queda explicada en el vídeo sobre organicismo, pero es que además en el prólogo de la obra puede entenderse la existencia de un sentido literal y otro oculto que es necesario desentrañar, y es que precisamente va a decir que cristianos, musulmanes y judíos son los pueblos del libro, en el sentido de poseedores de un texto sagrado y revelado que es necesario estudiar, analizar y comprender para que sirva de guía activa en la comprensión de otro libro, el del mundo y el de la vida. Pues Biblia, Evangelios y Corán suponen la explicación del mundo, como también a su manera lo es el propio libro de Buen Amor. Y todo esto, evidentemente, relacionado con lo que comentaba en el vídeo sobre organicismo de los libros en minúscula y el libro en mayúscula. Ahora lo voy a complicar un poco y pido perdón por si pronuncio mal de ahora en adelante. Porque si nos vamos al Zohar, que es la gran obra mística hebrea, que podemos traducir como esplendor, vamos a encontrar una explicación de 4 métodos de interpretación del sentido oculto de los textos sagrados: la interpretación literal, Peshat, alegórica, Remez, expositiva, Derush y mística, Sot. Y para los musulmanes, el sentido verdadero del libro, en una concepción también sacra, sería Hakikat, y que a su vez también tiene 4 niveles: la expresión anunciada, Ibarat, contenido alusivo, Isharat, contenido oculto relativo del mundo suprasensible, Lataif, y altas doctrinas espirituales, Akaik. Y a su vez el sentido esotérico va a tener otros 7 niveles, y todavía más, porque Zahir sería el aparente y Batin lo oculto, que lo que es lo mismo, Zahir exterior y Batin lo interior. Y vamos con otra cosa, porque en la obra vamos a encontrar también un juego, lo que decía de
de esta explicación de la interpretación no sería sino la correspondencia de este leer las apariencias en las correspondientes culturas y religiones, ¿no? Y ahora sí, vamos con otra cosa, y es que en la obra vamos a encontrar un juego dialéctico de profunda significación para el hombre que parece hallarse atrapado entre las diferentes fuerzas que mueven el universo: vida, naturaleza y amor frente a muerte, determinismo astrológico frente a libre albedrío. Y aquí el problema del ser humano consiste no solo en sentirse traído y llevado por tales tensiones cósmicas, sino además la radical necesidad en que se halla en cada instante el hombre de tener que elegir. Es decir, que Juan Ruiz está alienado más que nada, ¿no? Y es que dentro de este conflicto el amor va a poder obrar verdaderos prodigios. Aquí va a decir: el amor faz sotir al homne que es rudo, fazle fablar fermoso al que antes es mudo, al homne que es cobarde fazlo muy atrevudo, al perezoso faz ser presto e agudo. Y estos prodigios que logra el amor son muy parecidos precisamente a los que logra el dinero. Mucho face el dinero, mucho es de amar. Al torpe face bueno e omne de prestar. Face correr al cojo e al mundo fablar. El que no tiene manos, dineros quiere tomar. Y del mismo modo con la muerte, ¿no? Que va a decir: eres tan enconado que, do fieres de golpe, non lo sana mengía emplasto nin jarope. No sé fuerte nin recio que se contigo tope, que no le debatas luego por mucho que se enforce. Mucho ojo, porque en el pasaje alegórico de la tienda de Don Amor se dice que esta es cosa de los ángeles, movidos por el propio amor, a su vez. Pero si el amor es algo tan siniestro, ¿no?, que aparece igualado con el dinero y con la muerte, ¿por qué lo traen los ángeles sino el demonio? Y esto puede servir para diferenciar entre el bueno y el loco amor, porque el amor, junto con la muerte y los astros, van a conformar esta tríada que nos determina, pero por encima de esta tríada está Dios. Y a su vez, esta tríada va a venir igualada o equiparada con Venus, ¿no? Y se dice de ella: ella es nuestra vida, ella es nuestra muerte, enflaquece, mata al recio y al fuerte, por todo el mundo tiene gran poder e suerte, todo por su consejo se fará do a puerte. Juan Ruiz tiene miedo, tiene un brutal miedo a la muerte, y es que va a preferir el infierno a la muerte propia, porque aquí el pecado no causa la muerte, sino la muerte que insta al pecado. Nos encontramos ante una violenta contradicción ideológica entre un Dios que prohíbe cosas y un sistema natural que nos mueve hacia ellas. Y ahora vamos con una cita de Marx, que eso siempre mola. Aquí dice: de igual modo que el hombre aprisionado por la religión solo puede objetivar su esencia recurriendo a un ser ajeno e imaginario, bajo el poder de la necesidad egoísta, puede únicamente afirmarse de modo práctico y producir objetos subordinando sus productos y su propia actividad al dominio de una entidad ajena y atribuyendo a aquellos el significado de la entidad ajena, es decir, el dinero. Es decir, que desplazamos la religión por el dinero, ¿no? Porque ante lo que nos encontramos es el aumento del valor de las cosas a costa de la devaluación del hombre, provocando con el desarrollo de la economía monetaria la destrucción de la correspondencia de los signos y por tanto la incapacidad de leer el mundo y por ende entenderlo y en consecuencia entenderse a uno mismo. Ahí me quedo. Espero que el vídeo haya resultado de utilidad. Saludos.